Hermanos, muy buenos días, deseando que la gracia de Dios esté con ustedes, que puedan disfrutar en el día del Señor el tiempo que Dios nos da ahora en familia. Quisiéramos aprovechar de la mejor manera este día, estudiando su palabra, dada la providencia que ahora tenemos de no poder estar en el templo. Gloria a Dios, porque por este medio podemos organizarnos de tal manera que usted esté allí con su familia, estudiando la palabra del Señor y, por qué no, adorando de manera familiar, que el Señor esté con nosotros en cada uno de nuestros hogares. Vamos a orar y luego cantamos dos himnos, hermanos. Señor y Dios y Padre nuestro, bendito Dios y Rey soberano, en este tu grandioso día nos dirigimos a ti, Padre, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Nos alegramos y nos gozamos, Señor, de tener un Dios que se compadece de nosotros y que en esta semana dejó mirar su misericordia, su favor y sus cuidados paternales y amorosos para con cada uno de sus hijos. Señor, nos duele no poder estar en el templo y adorar tu nombre de manera pública, como un solo cuerpo. Nos duele, Señor, no poder participar de la comunión con los demás hermanos, pero también sabemos que eres soberano y que eres sabio y que sabes lo que estás haciendo. Así, Señor, que confiamos en tu sabiduría y en tu divina providencia. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos el tiempo de cada uno de los hogares de la iglesia y rogamos que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia, donde quiera que esté tus hijos reunidos con sus familias, que tú estés allí, Señor, alumbrando su entendimiento y permitiéndoles comprender más tu bendita voluntad. En Jesucristo oramos con acción de gracias, Señor. Amén. Bien, hermanitos, vamos a cantar dos himnos y luego vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos entonces con dos himnos. El hermano Saúl nos ayuda en esta parte. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a empezar este tiempo de alabanza leyendo la palabra de Dios en el libro de Judas, la epístola universal de San Judas. El versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor con el himno Majestad. Majestad, excelsa majestad, tributable la gloria y el honor. Majestad, por siempre al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor.
creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Nuestro segundo himno que vamos a entonar en esta mañana tiene por título Jesús es mi Rey soberano. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cantemos, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida
que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Hermanitos, vamos entonces con la ayuda del Señor a estudiar el libro de Apocalipsis nuevamente. Vamos a orar y suplicar que el Señor nos dé la luz que se necesita para apreciar, para poder ver la belleza y el valor de su palabra y el poder en su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, cuánta necesidad tenemos nosotros de aprender, Señor, de ti, de aprender tus caminos, de aprender el camino de la santidad. Pero también tenemos mucha necesidad, Señor, de poder discernir los tiempos, de poder entender, Señor, los acontecimientos, entenderlos a la luz de tu palabra. Tu iglesia, Señor, debe ser entendida de los sucesos del mundo, porque tu palabra lo ha declarado, Señor, que el propósito de Apocalipsis, esta revelación que le diste a Juan y a través de Juan a las iglesias, las 7 iglesias, Señor, que estaban en Asia, y a través de estas iglesias a nosotros, el propósito es que sepamos, Señor, las cosas que sucederán pronto. Ayúdanos, pues, oh Dios, te lo rogamos, a tener sensibilidad en el Espíritu, que el poder de tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y podamos discernir, Señor, las cosas que son para nuestro bien. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, háblanos. Amén. Bien, hermanos, nos corresponde entonces Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, y dice así. Espero que usted tenga su Biblia ahí para que sea de mayor provecho el estudio de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, entonces debemos entender en primer lugar que esta es una carta que está dirigida a Esmirna. Esmirna era una ciudad rica, hermanos, de mucho comercio, pero sobre todo también era rica en religiosidad. Era una ciudad sumamente religiosa, y esto hacía que esta ciudad fuera particular, tenía unas características especiales por su culto a el emperador. Esta ciudad, hermanos, fue elegida para construir el primer templo dedicado al emperador romano. El culto al emperador fue establecido, y una vez al año los ciudadanos romanos, los que estaban bajo el imperio romano, debían venir al culto, prender incienso a la imagen del César y exclamar: César es Señor. Una vez al año, todos los que estaban bajo el imperio de César debían prender incienso a su imagen y exclamar, verbalmente debían manifestar que César era Señor. Además, después de eso, el que cumplía con este rito religioso, recibía un certificado que confirmaba su deber religioso cumplido para con Roma y para con César. El problema con esta práctica es que ese título de Señor los cristianos lo tenían reservado solo para el verdadero y único Señor, nuestro Señor Jesucristo.
Decían algunos, usted puede seguir siendo cristiano, solo que en un momento debe adorar a César. Pero es solo un momento, es solo un poco de incienso y 2 palabras y ya. Usted puede con eso continuar su vida como cristiano. Lo importante es que usted declare que César es Señor. Pero no es tan simple como parece, hermanos. Cuando se es cristiano, solo se tiene un Señor. No hay espacio para nadie más, no hay un corazón para otro. El corazón pertenece solo a Cristo. No hay alabanzas para otro, no hay oraciones para otro cristiano, para otro Cristo o para otro Señor. Cristo es exclusivo, solo Él es el Señor, y todo cristiano entiende correctamente esto, todo cristiano verdadero. Ahora, no hay espacio para una profesión de fe como la del sirio Naamán. Y usted recuerda la historia, y le voy a leer el texto, es Segunda de Reyes 5:18. Escuche, Naamán había venido al profeta para que el profeta de Dios le sanara de su lepra, y cuando le sanó, él quedó sorprendido. Dijo, aquí verdaderamente el Dios de Israel es el verdadero Dios. Ahora, él tuvo una apreciación correcta acerca de Dios. Dios le sanó, y eso era una cosa impresionante, porque un milagro visible e inmediato. Así que él queda sorprendido, pero él tenía un asunto, y era que él estaba bajo el dominio de un rey pagano. Él era un siervo de un rey pagano. Él se debía a un rey pagano. Entonces él dice esto: que el Señor perdone a tu siervo en esto, le dice al profeta. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón, mi señor era el rey de él. Cuando mi señor entra al templo de Rimón, Rimón era el dios del sirio, dice, para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo en esto. Hermanos, para un creyente verdadero no hay espacio para una profesión de fe de esta manera. No se es un cristiano así, que se adora al único Señor verdadero, pero también adora a dioses falsos. No se puede, no hay un espacio para esto. Y los hermanos en Esmirna tenían que lidiar con este asunto y mantener su vocación cristiana y su testimonio cristiano a pesar de la persecución y del culto que se había establecido al César, y de ese título que se le estaba dando, usurpando así el César el lugar que solo le correspondía a Cristo. Así que en un contexto donde la religión estaba estrechamente relacionada con el Estado, con lo político, en ese contexto es que la iglesia, esta iglesia, debía mantenerse fiel al llamado del Señor. Bien, con esto en términos generales estudiaremos entonces esta carta a la iglesia de Esmirna de la siguiente manera. En primer lugar, veremos la presentación de Cristo, luego el examen de Cristo a su iglesia, luego el mandamiento para la iglesia, luego debemos ver que hay una exhortación a prestar atención a lo que se está diciendo, y por último, la promesa de Dios para la iglesia. Debo decir por adelantado que a esta iglesia el Señor no la reprende por ningún pecado. Quizás tuviera alguna debilidad, es lo más probable, que hubiera algún pecado allí, pero esta era una iglesia que estaba pasando por grandes dificultades, por grandes pruebas, y se aproximaban a entrar a una tribulación aún mayor. Así que el Señor, en su misericordia y en su gracia, le escribe esta carta para que la iglesia sea animada. Así que esto es lo que vamos a ver aquí. Al Señor animando a una iglesia que está en tribulación y que está a las puertas de entrar a una tribulación mayor. La presentación de Cristo entonces. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero, hermanos, y el último, dice, el que estuvo muerto y vivió. Habla de su eternidad, pero también de su victoria sobre la muerte. Y conforme avancemos en el estudio de esta carta a la iglesia de Esmirna, esta presentación de Cristo cobrará sentido para nosotros.
El único que es dueño de sí mismo es el Señor Jesús. Él es el primero, Él es el último. Antes de Él nada, después de Él nada. Todo lo que existe, existe porque Él lo creó y además Él sostiene a toda su creación. Es decir, nada antes de Cristo, nada después de Cristo, más todas las cosas en Él. ¿Me estoy dando a entender? Nada existe antes de Cristo. Antes de Cristo no hay nada, hacia allá no hay nada. Después de Cristo tampoco existe nada, pero todo lo que hay está en Cristo. Existe por Cristo y es sustentado por Cristo. En otras palabras, todo le pertenece a Cristo y Él y solo Él es eterno. En un momento de la existencia eterna de Cristo y conforme al propósito eterno del Padre y en el tiempo que había sido señalado, vino el Señor Jesús a este mundo y tomó forma de hombre. Ahora bien, Juan dice así, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, ¿qué tenemos acá? Que el eterno, el que es el primero y el último, el alfa y la omega, tomó forma de hombre y vivió una vida piadosa en medio de un mundo pecaminoso. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, la divinidad, el Dios del universo, en la persona del Hijo. Tomó forma de hombre, velando de alguna manera su divinidad para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él y conocerle. Pero no solo eso, en ese advenimiento, en ese visitar de Dios en forma de hombre al mundo, nuestro Señor Jesús, el alfa y la omega, el primero y el último, bebió de la ira del Padre y bebió la hiel amarga de la muerte. Jesús no fingió estar muerto, Él en realidad sufrió la muerte en su cuerpo. Jesús conoció el ardor de la ira de Dios en su humanidad. Mis hermanos, mis amigos, no es, escuchen, lo terrible de la cruz era la ira del Padre, cobrándole al Hijo lo que aquellos que habíamos de creer le debíamos. Eso es lo terrible de la cruz. No era solo el hecho de morir en la cruz, aunque eso ya era terrible en sí mismo, sino que lo que realmente espantaba a Cristo de llegar a la cruz era el saber que Dios, en un momento el Padre, lo iba a aborrecer, porque Él, Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, cargaría sobre sí los pecados del mundo y sería hecho maldición, porque está escrito que maldito todo aquel que pende de un madero. Él sería hecho maldición para bendecirnos a nosotros, los que habríamos de creer. Bendito sea el nombre del Señor. Literalmente, Jesucristo descendió a los infiernos y allí en el lugar de tormento fue dejado por el Padre para que sufriera el infierno que usted y yo, mi hermano, merecíamos. Qué inmenso amor y qué corazón más angustiado aquel que en medio de la agonía, del rigor de la muerte y de la ira de Dios pregunta: Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé, hermanos, si usted logra ver esto allí, pero nuestro Señor Jesús murió y sufrió un infierno para que usted y yo podamos gozar de su presencia eternamente y para siempre en su reino, reino de justicia. Quiera Dios, mi hermano, que nuestro entendimiento no se embote con esta verdad, sino que sea iluminado y nosotros podamos comprender lo que costó nuestra redención. Mi hermano, allí en la cruz del Calvario, en medio de dos pecadores, fue muerto el Hijo de Dios.
pero no se quedó en la tumba para siempre. Aquí nuestro Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna que aunque murió, Él vive y vive para siempre, por los siglos de los siglos. La muerte no lo pudo contener. Él es mayor que la muerte. Él está por encima de todas las cosas. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús conoce de esta iglesia? Recuerde usted que Jesús camina en medio de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conoce tres cosas de manera particular. Le habla de tres cosas que Él conoce. Él conoce más, por supuesto, pero aquí específicamente habla de tres cosas. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Los hermanos de Esmirna estaban atribulados y en una gran pobreza económica. Eran perseguidos por su fe. Los asaltaban, los explotaban, no había justicia para ellos. Laboralmente estaban en mucha desventaja. Cuando sus patronos descubrían que eran cristianos, ellos mismos los denunciaban, los llevaban a las autoridades para ser juzgados. Hermanos, era una vida muy dura, muy miserable en medio de una ciudad acaudalada. Era realmente algo muy difícil de sobrellevar para los hermanos. La persecución, como veremos más adelante en este mismo sermón, la persecución, hermanos, era una cosa real. La muerte era algo que realmente asediaba a los hermanos en Esmirna. Eran perseguidos, continuamente perseguidos. Ahora bien, el Señor les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. Pero luego Él dice, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Había un grupo importante, hermanos, de judíos en la carne que perseguía a los cristianos, pero el Señor los descalifica. Ellos dicen ser judíos, pero el Señor dice que no lo son, que lo que en verdad son es sinagoga de Satanás. Esto ya lo había dicho el Señor. Escuchen. En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 39 dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, el Padre le envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si nota, Jesús hace una pregunta y Él mismo da la respuesta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, noten esto, sinagoga de Satanás o hijos de vuestro padre el diablo es la misma cosa. En Apocalipsis a la iglesia de Esmirna el Señor le dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y aquí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba en el ministerio terrenal, nuestro Señor le dijo a otros judíos, que eran los fariseos de los tiempos del Señor, les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así que, hijos del diablo, o sinagoga de Satanás, o iglesia de Satanás, es la misma cosa con palabras diferentes. Jesús ya lo ha dicho, esa es la manera como Jesús denuncia y califica a estos judíos que pretendían tener la verdad por el simple hecho de tener descendencia judía. Estos judíos despreciaban y perseguían a los cristianos, pues ellos se gloriaban en la carne, en el apellido que ostentaban, pero el Señor dice de ellos, no son judíos,
Le dice a la iglesia de Esmirna, cuidado, ellos no son judíos. Ellos dicen que lo son, pero no lo son. El Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces aquí están los hermanos de Esmirna, atribulados, perseguidos y empobrecidos. Realmente la estaban pasando mal. Las circunstancias no los favorecían en nada. Pero luego viene el Señor y le dice, tú eres rico. Y créame, hermano, el Señor Jesús sabe lo que es ser rico y sabe lo que es ser pobre. Es decir, no es que Jesús está confundido y le está llamando riqueza a la pobreza y pobreza a la riqueza. No, Jesús sabe discernir perfectamente cuando una persona es rica y cuando una persona es pobre. Así que si Jesús dice que ellos son ricos lo eran, en verdad lo eran. El Señor dice, yo conozco tu pobreza, pero déjeme decirte, tú eres rico. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con la torcida doctrina de la prosperidad, que enseña a decir que tú eres rico a pesar de que estás pasando hambre, con el fin de que esa declaración de tu boca te traiga prosperidad. Eso es una estupidez. Escuche, la gente dice, en esta doctrina engañosa de la falsa prosperidad, dice que lo que usted declare con su boca, eso se hará. Entonces le dicen, declare que usted es rico, piense como rico, mentalícese como rico y hable como rico y diga que usted es rico. No importa que no tenga nada que comer. Y entonces la riqueza vendrá a usted porque usted lo ha declarado. Eso es fe, dice. No, eso es mentira y eso es engaño. Y eso no es doctrina bíblica, sino doctrina de demonios. Eso no es la verdad de la Escritura. Y ya les voy a mostrar que estoy en lo correcto. Ahora bien, lo mismo enseña esta perversa doctrina en cuanto al tema de la salud. Hay personas, yo he conocido personas que están enfermas, pero que profesan esta falsa doctrina. Y usted les pregunta cómo están y dicen, bien, en victoria, gloria a Dios. ¿Y cómo sigue lo de la salud? Ya el Señor me sanó. Y uno los mira ahí postrados en la cama. ¿Me estoy dando a entender? Y ellos creen que hablar así, que eso es fe. No, eso no es fe. Usted nunca va a ver a los apóstoles hablando de esa manera. Usted va a ver al apóstol Pablo diciendo que él está atribulado. El apóstol no dijo, yo estaba atribulado, pero no estaba atribulado. No, cuando el apóstol Pablo decía que estaba atribulado, estaba atribulado. Él dijo, yo sé vivir con abundancia y sé tener escasez. Él no dijo, y cuando tengo escasez, digo que estoy en abundancia. Eso no es lo que la Escritura enseña. Pablo dice que él ha vivido en abundancia y dice que sabe vivir también en escasez. Dice que sabe vivir cuando está estrecho. No dice, y cuando estoy estrecho, cuando me faltan las cosas, entonces declaro que las tengo y entonces llegan. No, ese no es el lenguaje bíblico, ni debe ser el lenguaje nuestro. El apóstol Pablo y todos los apóstoles y la Biblia en general nos mandan a vivir de acuerdo a la providencia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Quiera Dios darnos ciertas providencias favorables con tal de que no pasemos necesidades. Pero si Él quisiera empobrecernos, entonces Él sabe lo que está haciendo. Muy bien, entonces no estamos hablando de esa clase de prosperidad, ni de esa clase de riqueza, ni de esa clase de doctrina que le llama a la pobreza riqueza y a la enfermedad salud, como con un juego de palabras para hacerse en los que tienen fe y para atraer. No, eso tiene más que ver con otros asuntos ocultistas que con la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Ahora bien, no es de esto lo que el Señor está enseñando aquí. El Señor no está hablando de esa clase de riqueza tan efímera y pasajera que muchos persiguen. Jesús está hablando de la riqueza espiritual. Estos hermanos de Esmirna eran pobres por decisión propia. Ellos habían escogido a Cristo, el verdadero tesoro, la perla de gran precio. Habían renunciado a todo. Ellos sabían que Cristo no se compara con oro ni plata. Ellos en un momento de su vida escogieron dejar de lado las riquezas de este mundo a cambio de tener a Cristo. Fue una elección personal. Ellos sabían, hermanos, en los tiempos de la iglesia de Esmirna, en los tiempos en los que Juan escribe estas cartas y este libro de revelación, en esos tiempos la gente tenía claro lo que significaba ser un cristiano. No es que ellos se hicieron cristianos y después vino la persecución y dijeron, y ahora yo no sabía que esto era así,
y si yo hubiese sabido, entonces yo no me hubiera metido a ser hermanito. No, ellos tenían claro que hacerse cristiano era hacerse enemigo de Roma y que eso demandaba persecución y que debían sufrir. La pobreza que ellos experimentaban no era extraña para ellos, era su decisión de seguir a Cristo lo que había traído como consecuencia la pobreza. Nadie les impuso la pobreza, ellos en su elección de buscar y de seguir a Cristo decidieron también sufrir los vituperios por causa de la fe y del Señor Jesús. Así que nuestro Señor está hablando aquí nuestro Señor de la riqueza espiritual. Ellos habían escogido la perla de gran valor. Ellos habían escogido al Rey de los Reyes. Los hermanos de Esmirna entendían bien las palabras del Señor cuando dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ahora veamos un ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 3, 1 al 11. Este texto es largo, quiero que le preste atención. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que aquí hay cosas. Lo que vamos a leer ahorita son cosas que el apóstol ya les había escrito, y él dice: a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, que el apóstol veía la necesidad de repetirle lo que ya les había dicho, para que los hermanos estuvieran firmes en la fe. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Mutiladores del cuerpo aquí tiene que ver los judíos que circuncidaban a los niños al 8º día. Esos son los mutiladores, los que mutilan el cuerpo. Guardados de ellos, porque nosotros, dice Pablo, refiriéndose a los cristianos, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Nota? La perla de gran precio, Cristo el Señor, por el cual debemos estar dispuestos a perderlo todo y a tenerlo todo por basura, con tal de tener esa perla, ese Cristo, el tesoro del cielo. Bendito sea Dios, hermanos. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Escuche, los judíos confiaban en la ascendencia judía, la cual certificaban como la circuncisión, lo que Pablo llama mutilarse o mutiladores del cuerpo, y enseñaban a los cristianos a circuncidarse a pesar de que no eran judíos, sino cristianos. Ellos decían: ¿quieres ser cristiano? Ok, eso está bien, pero les hace falta una cosa, deben circuncidarse, decían ellos. Pablo dice: no, dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes son los judíos verdaderos? Pablo responde: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judíos confiaban su salvación a la circuncisión hecha en el cuerpo, en la carne. Pablo dice en Romanos 2:9, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y con este verso, hermano, solo voy a decir esto para que usted lo tenga en su mente. Con este verso, usted ya puede tener una idea de nuestra enseñanza en cuanto a que hay un solo pueblo y no dos. Hay un solo pueblo de Dios. No es los judíos allá en el Medio Oriente y los cristianos, la iglesia. No, hay un solo pueblo, que son los verdaderos judíos, los cuales son circuncidados en el corazón y que sirven y servimos a Dios en espíritu. Ahora bien, Pablo también era judío, pero ¿qué dice Pablo de eso? Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, al día con los ritos, desde chiquito a los 8 días, circuncidado. Evidencia de su pureza como judío. Dice: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Mejor dicho, la crema innata de la teología. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Nadie le podía decir: usted ha violado la ley. Pablo era irreprensible. Pero ¿qué dice Pablo? Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, eso que él tenía como un tesoro, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, escuchen, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo prefirió a Cristo. Cristo es la riqueza del cristiano. De hecho, es la única riqueza. Los predicadores de la falsa prosperidad te andan diciendo: ofrenda 10 que Dios te devuelve 100. Declare que usted es rico. Usted es una princesa de Dios y las princesas viven en castillos. Usted es un hijo del rey y los hijos de los reyes deben vivir en lo mejor, en el palacio. Necios, necios. El reino de los cielos no es oro y plata. El reino de los cielos es Cristo el Señor, el Hijo de Dios. El tesoro más preciado en la gloria, en el cielo, allí en el tercer cielo donde está Dios, más allá de lo que podemos ver, donde Dios ha sentado su trono. El tesoro verdadero se llama Jesucristo. Y el que lo tiene a Cristo, lo tiene todo en Cristo. Y por tanto es rico con la riqueza verdadera, la que proviene del cielo. Ahora usted dirá: pastor, pero la Biblia promete riquezas y gloria para los cristianos. Claro que sí. Esa riqueza y esa gloria es Cristo. Y las riquezas que se nos darán en el sentido material no son para este presente siglo malo, son para la eternidad. Nuestro tesoro está en los cielos. Allá no hay polilla, ni óxido, ni hollín que corrompa, ni ladrones que hurten. Haceos tesoros en el cielo. Nuestro tesoro es Cristo, y hay otros tesoros que provienen de la generosidad de Cristo. Esos son para la gloria venidera, para el siglo venidero, no en este presente siglo malo. En este presente siglo malo el Señor dice: no hagan tesoros en la tierra. Dejemos que el Señor haga tesoros para nosotros allá en la gloria. Pastor, pero yo puedo declarar prosperidad. ¿En serio? ¿Usted cree que puede declarar prosperidad? ¿Usted confía en el poder de su palabra? ¿De su propia palabra? ¿Usted confía en lo que usted dice? ¿Acaso no dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Y no dice acaso la Escritura que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas? ¿Y usted confía en lo que a usted le sale de la boca para declarar prosperidad? Escuche lo que dice la palabra de Dios, que sí tiene poder. Escuche. Santiago 4, 13 al 16. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Pastor, pero yo no digo mañana voy a trabajar y voy a prosperar y me voy a hacer rico. Yo solo digo que soy rico, que yo declaro que hay prosperidad en mi vida. Toda jactancia similar es mala. Eso es lo que usted tiene que entender. Que el poder de su palabra es para condenación. Porque las palabras de los hombres, nacidas de un corazón, e incluso de los cristianos que tienen un remanente de pecado, es soberbia y engaño. El deber nuestro es ajustar nuestras vidas a la palabra en la que no hay engaño, en la que es perfecta, poderosa y eterna. En esa palabra debemos descansar, no en lo que la gente anda diciendo. Mucha gente dice, no, ya lo declaré, como yo lo declaré ya. Usted ni siquiera sabe lo que será mañana, dice Santiago. Ahora, piense, ¿sabe usted lo que será mañana? ¿Sabe usted lo que pasará mañana? Usted ni siquiera sabe. Usted es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y pretende decirme que tiene en su boca el poder para decretar lo que sucederá. Por favor. Tenemos que arrepentirnos de confiar en esta clase de doctrinas mentirosas. Todo predicador que le haga tropezar, que le incite a quitar los ojos de Cristo para ponerlos en usted, en sus capacidades, en sus talentos, en tu capacidad para decretar y declarar, no es diferente. Todo predicador de estos no es diferente a los falsos judíos que hacían tropezar a los hermanos diciéndoles que tenían que confiar en la carne. Mire cómo los llama Pablo. No sé si usted lo notó. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Cuáles cosas? Las que le va a decir. Ya se lo había dicho. Él ya les había escrito sobre el mismo tema. Ahora les va a volver a escribir. Escuchen. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Así le llama Pablo a los hombres que le hacen quitar la mirada a los cristianos del Señor Jesús y de la palabra del Señor Jesús y los llevan a confiar en cosas efímeras y cosas en las que el cristiano no debe confiar. Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Ahora, tal vez no mutiladores del cuerpo, tal vez mutiladores del bolsillo y de la cuenta bancaria. Tristemente, eso vemos en nuestros días. Que Dios nos ayude. Los apóstoles no tenían dinero, pero ¿quién se atrevería a decir que estos santos hombres fueron pobres? ¿Quién puede ser pobre cuando, como el apóstol Juan, se recostaba en el pecho del Señor? Ahora, pregúntele a Juan cuánto dinero tenía. Pregúntele a Juan cuánto dinero tenía mientras estaba recibiendo la visión en la isla de Patmos. ¿Y se atrevería usted a decir que el apóstol Juan era pobre? ¿Sí lo nota? Era rico, rico en Cristo. ¿Acaso el que dijo de los bienes de este mundo los tengo por basura para ganar a Cristo, acaso teniendo a Cristo pudiera llamarse pobre? ¿Acaso podrías llamar pobre a Pedro cuando dijo no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy? Levántate y anda. ¿Acaso usted cree que aquel a quien el Padre le reveló que Cristo era el Hijo del Dios viviente, el Cristo, usted cree que ese hombre, que es Pedro, era pobre? ¿Qué me dicen de aquella mujer viuda, pobre, que estaba en el templo adorando al Señor y nuestro Señor la miró poner en la ofrenda las 2 últimas monedas que tenía para su sustento? ¿Qué me dice de ella? ¿Usted cree que ella era pobre o que ella era rica? Porque no puede ser que estrato medio. Pobre o rica, rica en el Señor. Sí, es verdad, era pobre económicamente, pero tenía tesoros en el cielo.
¿Acaso no encontraron ellos y todos los cristianos con ellos a la perla de gran valor? ¿Acaso no lo dejamos todo para seguir a Cristo? Quiera Dios que así sea, que nosotros hayamos renunciado a todo por amor a Jesús. Así que los judíos de sangre hostigaban a los cristianos en Esmirna, para irnos entrando otra vez en el tema. De hecho, calumniaban a los cristianos, los entregaban por su fe en Cristo ante las autoridades, pero ellos no eran pobres. Y ellos no eran pobres y tristes hombres, ellos eran ricos. Mejor aún, cuando veamos en los capítulos siguientes la posición de la que goza y gozarán los creyentes en el siglo venidero, entenderemos entonces, hermanos, que somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Quién puede ser pobre? Permítame mostrar esto. ¿Quién puede ser pobre cuando el que camina en medio de la iglesia, dentro de la iglesia, quién puede ser pobre cuando el que camina en medio de la iglesia es el primero y el último, el alfa y la omega? ¿Quién puede ser pobre allí? Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en él. Entonces volvamos a nuestro texto de Apocalipsis. Lo que Dios le manda a la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, note usted que el Señor nos dice, mire, el diablo los va a echar a la cárcel. Pilas, hay que reprenderlo. Hagan cadena de oración, hay que reprender al diablo. No, hermanos, el diablo es real. Aquí estamos viendo que el diablo actúa y hay que cuidarnos de él. Y él es el que está echando aquí a la cárcel y mandando a matar a los cristianos. Eso es verdad. Pero ojo, la manera de contrarrestar las obras del diablo no es reprendiendo al diablo, sino sometiéndonos a la voluntad de Dios. Si fuera reprendiendo al diablo, aquí era el momento. Aquí era cuando. Mire, iglesia de Esmirna, hubiese dicho el Señor, el diablo lo va a meter a la cárcel, ojo, pilas, no se dejen a reprender al diablo. El Señor no dijo eso. ¿Cómo se salía victorioso? Aquí el Señor dice, siendo fieles hasta la muerte. ¿Cuánta falta nos hace tener una teología bíblica y verdadera en el corazón? Que nosotros podamos, hermanos, defender con claridad la doctrina de Cristo. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor los está animando. Se aproxima un ataque de Satanás para la iglesia en Esmirna y el Señor no les dice que decreten para que esto no pase, no. Serán echados en la cárcel por el diablo para que sean probados. Tendréis tribulación por 10 días. Y aquí todos los teólogos, o la mayoría de los teólogos, concuerdan que esos 10 días no son días de 24 horas, sino que es una manera de decir que será por un tiempo específico. No era que la tribulación era solo 10 días. Ahora, muchos de ellos morirían, porque le dice, sé fiel hasta la muerte. El que estuvo muerto pero vive, el varón experimentado en quebrantos, se acerca a una iglesia moribunda para confirmarla en la fe, para animarla a permanecer fiel hasta la muerte. ¿Cuánto sentido tendrían estas palabras para la iglesia cuando las escuchó? Es su comandante en jefe el que le está animando. Me hace pensar en las palabras de David cuando escuchó a Goliat que desafiaba a los israelitas, porque dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esas son palabras de victoria, hermanos. Sí, es verdad, ahí estaba el gigante, y David dice, a ver, ¿quién es este? Ahora usted debe entender que David era un adolescente, un jovencito. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y usted conoce la historia. Luego vino David en el nombre del Señor, lo mató, le quitó la cabeza, y cuando los israelitas vieron esto, se llenaron de valor y persiguieron a los filisteos y tuvieron una gran victoria. Yo veo aquí a Cristo hablando a su iglesia, temerosa por la persecución. Él se presenta diciendo, yo soy el primero y el último, yo estuve muerto pero vivo. ¿Sí lo notan? Aquí está el Señor, el que vino a animarlos.
no es cualquiera, el que vino a animarnos es el que estuvo muerto pero ahora está vivo. ¿Lo notan? Es como David. ¿Quién es este incircunciso de corazón? Ah, ya, pero y verá. Y cuando le quita la cabeza al gigante, el pueblo se llena de valor por la victoria de David y van hacia adelante y tienen una gran victoria sobre los filisteos. Aquí está Jesucristo diciendo, esto les va a pasar, ustedes van a ser echados a la cárcel y van a morir algunos. Usted sea fiel. Ahora, noten quién les está hablando. El que estuvo muerto. Ustedes van a morir, sí, pero como yo estoy vivo, ustedes también vivirán. Esa es la idea allí, hermanos. Hay una identidad entre Cristo y los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de la iglesia, pero también entre la victoria de Cristo sobre la muerte y la victoria de los creyentes sobre la muerte. Quiera Dios que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Y hermanos, no me malinterpreten, no es que queremos o no es que yo quiero que vengan sufrimientos a nuestras vidas, pero quiera Dios que si Dios quiere, que si Dios nos permite esos sufrimientos, nos permita también el coraje y la valentía, y que encontremos en los padecimientos de Cristo y en la victoria de Cristo sobre la muerte ese coraje y ese valor que se necesita para afrontar la persecución y los peligros y todas las adversidades y tribulaciones que pudieran llegar. Es en Cristo que nos fortalecemos para cualquier asunto en la vida. Quiera Dios que empecemos a entender estas cosas para que Cristo y esa realidad de Cristo sea más llevada a la práctica en el ejercicio del día a día, en cada vida, en cada hogar y en nuestra iglesia. No teman, sí van a sufrir, pero deben ser fieles hasta la muerte. Así como yo fui fiel a mi Padre hasta la muerte, ustedes lo pueden y lo deben ser. Esa es la idea que está allí. No le dice que no van a morir. Los está preparando para la muerte y los está animando a la fidelidad. Noten, Jesús no les está prometiendo que no van a morir, no, Él los está animando para que afronten con valentía, con valor la muerte y para que sean fieles en el momento en que tengan que entregar su vida por causa del testimonio de Cristo. En este punto vale preguntarnos qué tan importante es nuestra fidelidad para con el Señor. Noten, el mandamiento del Señor aquí es sé fiel hasta la muerte. Entonces preguntémonos, ¿qué tan importante es para Dios que usted y yo seamos fieles a Él? ¿Qué tan importante es? Pues mire, usted el mandamiento es a ser fiel, pero no en circunstancias tradicionales, no en las circunstancias como las nuestras, aunque también tenemos que ser fieles. El mandamiento es a ser fiel hasta la muerte, rodeados de muerte. Nosotros de este lado del mundo tenemos la misma encomienda, el mismo mandamiento, fidelidad a Cristo ante todo y hasta la muerte, pero no estamos siendo perseguidos de la misma manera como lo eran los hermanos en Esmirna y como están siendo perseguidos muchos hermanos en este tiempo en otras partes del mundo. No estamos nosotros siendo perseguidos y no nos están matando a filo de espada ni en la hoguera. Dios nos ha dado una buena providencia y gloria a Dios por eso. Y quiera Dios cuidarnos y guardarnos, y por eso debemos orar también por las autoridades para que Dios nos permita a través de ellas vivir quieta y reposadamente. Es bueno para la iglesia estar en paz. Eso es bueno, hermanos. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, los hermanos de Esmirna no gozaban de esta paz que gozamos nosotros ahora, de esta paz política o de la vida práctica. Ellos no gozaban de esto. Ellos debían escoger de manera literal entre ser fiel a Cristo o morir. Cristo les está pidiendo que mueran por su causa. Cristo les está diciendo que es más importante ser fieles a Él que estar vivos en este presente siglo humano. ¿Escuchó? Cristo les está diciendo literalmente que cuando tengan que escoger entre Él y la muerte, escojan la muerte. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante ser fiel que estar vivo? Eso les está diciendo. Esto nos dice que las dificultades, hermanos, no nos dan licencia para la infidelidad a Cristo. Algunos hermanos, cuando tienen que hacer trámites municipales, por ejemplo, o cosas parecidas, o los abogados cristianos a veces que tienen que hacer esta clase de trámites, y entonces hay muchas trabas por causa de la corrupción, y entonces los hermanos coiman, hermanos que coiman, yo los he oído hablar, y entonces los hermanos dicen, es que el sistema es así, y como el sistema es así toca, porque ¿qué más va a hacer uno? Dicen ellos. Hermano,
deberíamos sonrojarnos delante de los hermanos de Esmirna. Los hermanos de Esmirna nos dijeron, pues tocó prenderle incienso al César y decir que César es Señor. No es que el sistema es así. No, los hermanos de Esmirna iban y decían, yo no puedo decir que César es Señor. Hagan conmigo lo que quieran. Ya vamos a ver un ejemplo de eso ahorita. Hermanos, nosotros no podemos unirnos al sistema de corrupción, porque el sistema es así, entonces me uno a ser del sistema de corrupción. No, nosotros ya hace rato, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nos convertimos, cuando depositamos por la gracia de Dios nuestra fe en Él, nosotros renunciamos al sistema de este mundo. Nosotros debemos aprender a sufrir aún en esas cosas, ser fieles a Cristo. Esa es la prueba para nosotros aquí. La prueba no es con la espada aquí. Gracias a Dios por eso. Pero imagínense, hermanos, que nos tocara así, si no somos capaces ni siquiera de sacar a flote un trámite o una discusión legal, sin coimas y sin las trampas propias del diablo y del mundo sin Dios. Por favor. El Señor no solo les manda a ser fieles hasta la muerte, sino que ahora pone delante de ellos una gran recompensa para estimularlos a ser fieles. Ahora bien, escuche la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La corona de la vida es lo que se promete aquí. Y la palabra corona aquí no es la palabra para corona de un rey, sino para corona de un atleta ganador. El atleta campeón recibía una corona de hojas que se marchitaban pronto, pero el ofrecimiento de Cristo para los hermanos en Esmirna es una corona de vida. La del atleta se moría. La que se le está ofreciendo aquí a los hermanos que sean fieles hasta la muerte es una corona de vida. Es una corona de gozo inigualable, de existencia plena y de eternidad sin fin en la casa de Dios. Eso es para los que sean fieles. De dicha suprema es esta corona de vida real, de plenitud, de gozo, disfrutando de Dios para siempre, viviendo con Cristo en su casa, sin pecado, sin dolor, sin amargura, sin frustración, sin el más mínimo deseo de pecar, completamente saciados de la grosura de la casa de Dios. Y Dios nos abrevará del torrente de sus delicias. Eso es lo que se nos está ofreciendo aquí, lo que se le ofreció a los hermanos de Esmirna y a través de ellos a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, a cambio de la fidelidad a Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene oído, oiga, preste atención. No es suficiente tener oído, tiene que oír con el oído, tiene que prestar, sintonizarse a lo que el Señor le dice a la iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia que el que sea fiel hasta la muerte recibirá de él una corona de vida. El que venciere, escuche esto, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que salga vencedor, no sufrirá la muerte segunda. Ser librado de la muerte segunda es la recompensa para los campeones, para los que salen vencedores en medio de la prueba. Que Dios nos ayude a salir vencedores el día de la angustia. La recompensa es gloriosa. La muerte segunda no nos hará daño, pero debemos vencer. Los hermanos de Esmirna vencieron el temor y vencieron a la muerte para siempre en el poder de Cristo. Que así seamos nosotros, mis hermanos, cuando nos toque enfrentar las pruebas y las adversidades por causa de nuestra fe en el Señor. La promesa no es que no vamos a morir la muerte primera. La promesa es que no vamos a sufrir la muerte segunda. Es de esa muerte segunda que nos interesa ser librados y es de esa muerte segunda que Jesús se ofreció a librarnos, a reservarnos, a preservarnos para que la muerte segunda no tenga ningún poder ni haga daño alguno sobre nuestras vidas. No de la muerte primera,
de la muerte segunda. ¿Cuál es esa muerte segunda? Pues el infierno, hermanos. Esa es la muerte segunda. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y verso 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sí lo notan? ¿Cuál es el lago de fuego? El infierno. Esa es la muerte segunda. Cuando la muerte y el Hades fueron lanzados allí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A dónde? A la muerte segunda. ¿Quiénes? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son esos? Pues todos los infieles, los que no han sido fieles a Cristo. Los que son fieles a Cristo no sufrirán esta muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí lo notan, hermanos? ¿Cuál es la muerte segunda? El infierno. ¿De qué se va a librar al que sea fiel? De la muerte segunda. Gloria a Cristo. Pero noten aquí, ya llegaremos, bueno, nos tomará algunos meses llegar allí, Apocalipsis 21, y estaremos viendo estas cosas, pero quiero anticiparles esto que tiene que ver con nuestro tema. Dice, los cobardes e incrédulos. Pero noten, los cobardes. Y yo sé, hermanos, que es que hay que ser muy valiente, y solo se puede ser valiente en Cristo para poder afrontar la muerte, la persecución por causa del Evangelio y no retroceder. Pero los valientes, el Señor Jesús dijo, desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatarán el reino. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de guerra espiritual, pero la guerra espiritual no es de andar reprendiendo demonios, la guerra espiritual de obediencia, de ser obedientes a los mandamientos, a las ordenanzas, de ser fieles hasta la muerte. Debemos ser valientes, decididos, confiar en el Señor, abalanzarnos en los brazos del Señor y depositar nuestra confianza plenamente en Él en el día de la adversidad. Hermanos, estamos siendo probados y debemos ser fieles hasta la muerte. En estos tiempos de pandemia estamos siendo probados y quiera Dios que salgamos victoriosos. No quiera Dios que salgamos ilesos. Ojalá que el Señor nos preserve la vida y que no llegue todavía la muerte primera en nuestras vidas. Ojalá. Pero principalmente que salgamos victoriosos, siendo fieles a Cristo a pesar de lo que venga. Y yo sé, hermanos, que tenemos hermanos en la iglesia que están con el virus y que están siendo fieles a Cristo y que están confiando su vida en Cristo y que se están gozando en la palabra del Señor a pesar de la adversidad y de la sombra de muerte que les rodea. Y quiera Dios, y es nuestra oración, que el Señor les preserve también la vida en este tiempo, hermanos, para que pronto podamos todos juntos gozarnos y alegrarnos en la casa de Dios. Bien, hay un hermano de Esmirna que se convierte en nuestro ejemplo y el ejemplo de millones. Es el hermano Policarpo. Este hermano se cuenta la historia que lo conoció a Juan y que incluso llegó a ser pastor en Esmirna y que incluso dicen algunos que le llegó la carta. Esta carta la recibió él. Yo no puedo asegurar eso, hermanos, pero lo que sí sabemos por la historia es que Policarpo fue un hombre fiel a Cristo. A Policarpo lo arrestaron, hermanos, y cuando lo llevaban, lo incitaban o lo querían. Policarpo era un hombre tierno, ya viejo, muy amable, y entonces quienes lo capturaron le estaban reconviniendo para que negara a Cristo. Mire que, ¿por qué hace esto con su vida? Más o menos así era la idea, ¿no? Entonces déjenme leerles algo importante que encontré acerca de Policarpo. Que tiene que ver con estos últimos momentos de su vida. Dice, Policarpo no les contestaba nada, lo llevaban en un carruaje, pero puesto que iban insistiendo, al fin les dijo, nunca voy a cumplir lo que me pide, y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carruaje. Al caer,
El anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a la primera o a la pierna lastimada. Luego de entrar al anfiteatro, el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviera piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor, escuchen esto, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno mi Señor. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Hermano, estas son palabras de un hombre que está a punto de ser ejecutado. Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo en el foso de las fieras si continuaba firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Hermano, yo no sé si usted, no sé qué siente usted cuando escucha estas palabras, pero son palabras que a mí, hermanos, me hacen sonrojar, me hacen avergonzar. Este es un hombre fiel a Dios, en todo el sentido de la palabra, y fiel hasta la muerte. Quiera Dios que usted y yo seamos fieles a Dios en todas las cosas. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arde tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo mi Señor y Salvador. Preparado de esta manera para el sacrificio y puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre, del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo para sufrir junto a Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano, ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Esta es la oración del moribundo. Dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual había puesto a Policarpo, mientras la llama ascendía hacia el cielo. Y ahí, hermanos, lo mataron. Esto está en un libro que se llama El espejo de los mártires. Esto me recuerda, hermanos, a un sacrificio aún más glorioso, nuestro Señor Jesús, porque Él es el sacrificio más glorioso y el mártir de los mártires. Nuestro Señor Jesús fue como oveja al matadero. ¿Piensa usted que el sacrificio de Policarpo fue grande y glorioso? Sí lo es, pero el de Jesucristo supera las expectativas, hermanos. ¿Piensa usted en el Señor
caminando hacia el Gólgota, su cuerpo molido por los azotes, la gente haciendo escarnio y él caminando firme y digno. Mírelo allí, colgado del madero, sufriendo los clavos y la lanza con una corona de espinas, para que usted y yo podamos recibir una corona de vida. A él también los judíos lo calumniaron, pero el Padre Celestial lo aprobaba en cada paso que daba en este mundo de pecado hacia la cruz del Calvario. Hermanos, estamos siendo probados y debemos ser fieles hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús fue fiel hasta la muerte y usted y yo somos seguidores de Cristo. No hemos corrido con la misma providencia de la iglesia en Esmirna en cuanto a los sufrimientos. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos el mismo Salvador y tenemos al mismo enemigo de las almas que nos asedia por todas partes, y al igual que los hermanos en Esmirna, es necesario que pasados los días seamos probados y seamos hallados fieles. Recuerde usted que Satanás anda como león rugiente buscándonos para devorarnos. Hombres como Policarpo nos hacen sonrojar, pues muchas veces deshonramos al Señor en medio de una vida que para muchos, en comparación con los hermanos de Esmirna, es un dulce cantar. Esto tiende a verse mucho en el hogar. Con facilidad los hombres descuidamos a nuestras esposas y olvidamos consentirlas y animarlas, y como si fuera poco, esa inclinación pecaminosa a serles infiel. Por otro lado, las esposas deshonran con mucha facilidad al Señor, siendo malgeniadas, amargadas, quejumbrosas, indiferentes, soberbias. No soportan la autoridad de un esposo distraído y se quejan con demasiada frecuencia, incluso de las cosas que tienen. Eso pasa en el hogar, hermanos. Me pregunto, con hogares así, ¿cuántos pasaríamos la prueba si tuviéramos que escoger entre Cristo y la muerte? Debemos cambiar, hermanitos, y ajustarnos al Señor, buscar con diligencia ser fieles a Cristo en todo asunto, en los asuntos de la vida cristiana, en los asuntos de la doctrina cristiana, en los asuntos de la piedad del corazón, en todos los asuntos, en los asuntos de los negocios, en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos esforzarnos por ser fieles al Señor. Algunos de ustedes son fieles al culto del domingo en la mañana, pero son infieles al culto de la noche. La mayoría de ustedes, hermanos, son infieles al Señor. Han escogido ciertas áreas en donde ser fieles y han rehusado fidelidad a otras. Siempre estamos dando de a poco y nunca nos rendimos completamente. Eso es ser infiel a Cristo. La promesa para ellos es también la promesa para nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es necesario ser fieles al Señor. No debemos negar nuestra fe de ninguna manera. Debemos resistir la tentación. El galardón es más grande que la tentación. La corona de vida es un tesoro que debe perseguirse a costa de todo sacrificio. Cuán gloriosa será esta corona de la vida si comparada con ella la muerte llega a ser ganancia. ¿Escuchó bien? Cuán gloriosa será esta corona de la vida que Cristo le da a los que vencen, si comparada con ella, con la corona de la vida, la muerte llega a ser ganancia. Y recordará usted las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es vivir y el vivir es Cristo. Hermanos, quiera el Señor que nosotros comprendamos esto y que alimentemos correctamente nuestras vidas con la palabra de Dios, con la oración, con la meditación, con la búsqueda de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas de Satanás y salir vencedores cuando vengan las tribulaciones. Un poco más, mis hermanos, y el que vendrá ha de venir. El que estuvo muerto pero vive y es glorioso y majestuoso y nos manda a ser fieles hasta la muerte y nos promete la corona de vida, a Él, el que es bendito por los siglos de los siglos, sea también la gloria, el honor
y nuestra fidelidad desde ahora y para siempre. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos dé ese valor y esa fuerza para buscarle, para serles fiel en medio de las adversidades. Quiera usted, mi hermano, también corresponder al sacrificio de Cristo y a la fidelidad de Cristo con su fidelidad. Correspóndale. Busquemos ser fieles a pesar de las adversidades. El Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo. A pesar de nuestra debilidad, Él viene a decirnos: sé fiel, yo estoy con usted. Sé valiente, debes vencer. Yo traigo una recompensa para ti. Escuche, esa recompensa tal vez no es aquí. Eso es cuando Cristo venga. Aquel día cuando Él recompensará a su pueblo. Aquel día de gloria. Aquel día maravilloso. Que Dios nos bendiga. Y gloria a Dios por los hermanos de Esmirna que salieron victoriosos. Y gloria a Dios porque vamos siendo llevados de triunfo en triunfo por el bendito Salvador, el que venció a la muerte. Dios nos guarde. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gloria y alabanza a ti. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por estar pendiente todo el tiempo de nuestras vidas. Y gracias por advertirnos, Señor, de las adversidades que pueden llegar. Pero también gracias por estimularnos, por mandarnos a ser fieles. Y gracias, Señor, por enseñarnos a no confiar en nosotros mismos. Y gracias, Señor, por estimularnos, poniendo delante de nosotros el gran galardón de la vida, de la corona de la vida. Quieras tú, Señor, quieras tú, oh Dios, darnos toda la fortaleza que se necesita en el día malo para salir airosos, victoriosos en Cristo. Gracias, oh Señor, por ese gran y bendito galardón que es el ser librados de la muerte segunda. A ti damos la gloria y la alabanza, Señor, y que estos estudios del libro de Apocalipsis redunden para la edificación de tu pueblo, Señor, y para la salvación de los perdidos. Que los perdidos, al escuchar estas palabras, Señor, de victoria y de gloria que tienes reservada para los fieles, vengan a ti, Señor, en fe y arrepentimiento. A tu nombre sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor los lleve con bien en cada día de sus vidas. El Señor cuide su entrar y su salir. El Señor sea prosperando sus almas en medio de las adversidades presentes. Que el Señor también cuide y proteja sus cuerpos, hermanos, en estos días. Que cuando usted tenga que salir, el Señor le proteja y le cuide. Y no olvide, hermano, hay que ser fieles al Señor hasta la muerte. Dios los guarde hoy y siempre. Conmigo hasta la noche. Nos estaremos viendo por Facebook Live. Estaremos meditando en otra porción de las Escrituras, haciendo una pequeña meditación, buscando que Dios siga formando a Cristo en nuestra mente. Un abrazo, hermanos, y que Dios bendiga su día.